Abrimos nuestras Biblias en el pasaje que figura allí, Primera de Tesalonicenses. Vamos a finalizar el capítulo 3 de esta preciosa carta. Realmente estoy siendo bendecido estudiándola. Así que vamos a leer entonces el capítulo 3, lo vamos a leer todo. Son 13 versículos y hoy vamos a concentrarnos, como tenemos en pantalla, en los versículos 11 al 13. Una iglesia preparada para la venida de Cristo. Dice así la palabra de Dios: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos de vosotros delante de Dios, delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, en la venida de nuestro Padre, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y vamos a considerar entonces los versículos 11 al 13. Somos absolutamente incapaces de producir el amor necesario en nuestros corazones y caminar en santidad a menos que Dios actúe en nuestras vidas. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo enseña u ora por los tesalonicenses para que esto sea posible y nosotros podamos también apreciarlo. Claramente es una oración del apóstol Pablo, está concluyendo un argumento que comenzó en capítulo 1, recordando lo que Dios había hecho entre ellos, recordando la obra de gracia en el corazón de los tesalonicenses, recordando el ministerio del apóstol Pablo, mencionándoles que deseaba verlos, pero que habían sido estorbados por Satanás, la desesperación que tenían de saber cómo estaban, al punto de quedarse solo y enviar a Timoteo, volver con las noticias, que motivó que Pablo escribiera la carta. Y finalmente, entonces, terminando esta sección, Pablo ora por ellos, justamente deseando verlos. Pero su oración no es simplemente una oración, sino quiere concluir un argumento que responde a la pregunta del versículo 10. Nosotros oramos de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. ¿Quién de nosotros no hubiera querido estar al lado del apóstol Pablo y escuchar cómo oraba? ¿Qué es lo que decía? Bueno, se aprende mucho de las oraciones del Nuevo Testamento. Aprendemos mucho cómo orar y nos sorprenderemos si nosotros prestamos atención que muchas de las oraciones que nosotros hacemos podrían ser mucho más sencillas, pero profundas, si nosotros tomáramos en cuenta lo que Pablo y otros oran en el Nuevo Testamento. Bueno, nosotros podemos escuchar al apóstol Pablo orar, porque los versículos 11, 12 y 13 nos enseñan lo que Pablo oraba junto con Silas y Timoteo por los tesalonicenses. No obstante, la oración de Pablo contiene una demostración de lo que realmente anhelaba por ellos y cómo finalmente Pablo estaba incapacitado a menos que Dios actuara para que esto se cumpliera. Y yo he pensado que esto tiene una aplicación muy práctica para nuestras vidas, para todos, también para los pastores o los que tienen que aconsejar a otros, que muchas veces
uno tiene que dar un consejo, tiene que acercarse a alguien, le hace una pregunta y tiene un dilema, un problema o atraviesa por una situación concreta, hay que escuchar, hay que aprender, hay que prestar atención, hay que abrir las Escrituras, hay que mostrar con la gracia del Señor, escuchando con atención lo que creemos que Dios puede ayudarlo y guiarle, pero finalmente nosotros no podemos solucionar el problema y lo único que podemos hacer es tomar tiempo para orar. Siendo honestos, nosotros llegamos al punto donde reconocemos que solamente citar textos o mostrar algo con la Escritura no es suficiente para las personas, porque no podemos garantizar que todo sea absolutamente claro. Entonces, claro para ellos, entonces surge la pregunta, ¿qué hacemos cuando no tenemos certeza de cómo se va a resolver una situación? Porque esto es parte de lo que pasaba con el apóstol Pablo frente a los tesalonicenses. ¿Cómo se va a resolver este problema de que Satanás nos estorba y ellos están necesitados de que sigamos atendiéndoles y que sigamos, como dice el versículo 10, lo vuelvo a repetir, completar lo que falta a vuestra fe? ¿Cómo podemos avanzar cuando no podemos controlar lo que viene? ¿Cómo hacemos con las personas que realmente necesitan dirección? Ya sea un pastor con otra persona o alguien que está discipulando a otro o escuchando a otro que está en una necesidad y está aconsejándole con la Escritura. Bueno, lo que tenemos en este texto que nosotros leímos, los últimos 3 versículos, por supuesto, es la manera en que Pablo ve resuelta una situación similar donde reconoce que solo Dios puede hacer algo por ellos. Y como dije, esto no solamente sirve a los que pastoreamos, sino también a todos los que pueden discipular a otros. Hay un consejo aquí que podemos guardar. Es como si fuera una tarjetita que la guardamos y decimos, voy a tener esto en cuenta porque me va a servir. En mi caja de herramientas de consejería, esto me puede ayudar a seguir adelante, ¿no es cierto? Pablo ha estado orando por ellos, lo sabemos por capítulo 1, versículo 3 y capítulo 3, versículos 9 al 10 que acabamos de leer. Y lo que vemos ahora entonces es esta conclusión final, es su oración puntual que describe la manera específica en que Pablo llevaba a los tesalonicenses junto con Silas y Timoteo delante del trono de gracia. Se encontraba bajo circunstancias difíciles, ellos con tentaciones del tentador, como lo dice en capítulo 3, versículo 5, y Pablo es un ejemplo que nosotros podemos seguir y aprendemos 3 cosas de su oración que nosotros podemos tener en cuenta también. Y esto es lo que vamos a ver ahora. 3 cosas que están justamente en los 3 versículos 11, 12 y 13. La primera cosa es que solamente Dios puede abrir el camino para obrar en la vida de las personas. Solamente Dios puede hacer algo. Nosotros podemos aconsejar, pero no podemos entrar en la vida de las personas, no podemos ayudarles a estar al lado de ellos, no podemos controlar nada de su situación, pero solamente Dios puede hacer algo de esto. Es el actuar soberano de Dios que nos genera confianza de que Dios realmente dirige todas nuestras circunstancias, no solamente porque Pablo oraba y porque oraba a su Dios y Padre, al Dios y Padre nuestro, como vamos a ver lo que esto significa en este contexto, sino porque la Escritura en la palabra de Dios tenemos muchísimos versículos que nos recuerdan que Dios es soberano y controla todas las cosas. Simplemente tenemos que recordar el Salmo 139 para saber que Dios conoce nuestro sentarnos, nuestro levantarnos, y aunque la palabra no esté en nuestra boca, Dios la sabe todo. Así que podemos orar a un Dios que conoce todas las cosas, dirige nuestras circunstancias, quita los obstáculos que impiden el avance espiritual de nuestras vidas y, por supuesto, el avance espiritual de la vida de la iglesia. Solamente Dios puede hacer eso. Pablo no ató a Satanás, Pablo no reprendió a Satanás, Pablo no hizo ninguna declaración, simplemente doblaba sus rodillas y oraba que el Dios soberano pudiera obrar en esos. Pero Pablo está queriendo completar lo que falta la fe de ellos. Es lo que dice al final del versículo 10. Queremos completar lo que falta la fe de ellos. No que Pablo como apóstol pudiera tener o tuviera el poder para hacer esto, sino que quería instruirlos, quería continuar construyendo la vida espiritual de ellos con cosas que aún necesitaban aprender, algunas de las cuales vamos a ver en el capítulo 4 y en el capítulo 5, pero él sabía que podía construir esto porque él era apóstol, pastor, era maestro de los gentiles y él escribió a los Efesios, más adelante les escribió a los Efesios, inspirado por el Espíritu Santo, que los pastores y maestros, apóstoles, profetas, que ya no existen más, pero en ese tiempo están puestos para enseñar a los santos, para edificar a los santos para la obra del ministerio.
Entonces él sabía que los tesalonicenses aún necesitaban aprender más cosas y él quería construir la fe de ellos. Estaba preocupado por la fe de ellos. Lo había estorbado Satanás y había ocasionado tentaciones en los tesalonicenses, y entonces esta es la primera petición puntual de Pablo delante de Dios. Observen, Pablo dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a vosotros. Vamos a ver este versículo a la inversa. Lo primero que quiero que observen es que su oración era para que Dios dirija su camino. Y tiene que ver con esto. Pablo sabía que humanamente era imposible que él lograra tener victoria y libertad sobre los obstáculos que Satanás estaba poniendo. Como dice en capítulo 2, versículo 18, Satanás nos estorbó. Una y otra vez quise ir, pero Satanás nos estorbó. Lo que está diciendo es que oraba porque Dios fuera el que allanara el camino, porque esa es la idea de la palabra en el versículo 11, dirija nuestro camino. La palabra dirigir allí tiene que ver con allanar el camino, quitar los obstáculos, que es hacer la ruta limpia, sin nada, ¿no? Que uno viaja por la ruta 22 de aquí a Neuquén, ¿no es cierto? Y todavía hay tambores y hay esto y lo otro. Y cuando decimos que el camino está allanado es cuando, gracias a Dios, parece que ahora va a continuar la obra. Entonces uno puede ir tranquilo, no hay ningún estorbo cuando entra de vuelta por la ruta que está limpia, que no tiene nada. Dice, wow, ahora sí está bien. Bueno, esa es la idea, que no hubiera nada que les estorbara a ellos para llegar a los tesalonicenses. No podía hacerlo por sí mismo. Y es la primera cosa para tener en cuenta para orar cuando se aconseja. Mira, yo no puedo solucionar tus problemas. Yo quiero aconsejarte, Dios puede obrar. Dios ha prometido ayudarnos. Él es quien tiene que dirigir el camino. Esa es la forma que Pablo oraba, pero no puedo hacerlo yo. Si ustedes quieren ver una forma práctica de cómo esto se ve en la vida de una persona, quiero que me acompañen rápidamente al Salmo 35. Es interesante cómo ora David, ya un rey con experiencia en la batalla, cómo ora David en este salmo, en los primeros 3 versículos, Salmo 35. Miren cómo ora David. Dice así: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés, levántate en mi ayuda, saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Disputa, Señor, pelea contra ellos, echa mano al escudo y al pavés, levántate en mi ayuda, saca la lanza. ¿Quién tenía que usar la lanza? ¿Quién tenía que tomar el escudo? ¿Quién tenía que hacer estas cosas? Por supuesto, David. ¿Pero qué está diciendo? Señor, necesito simbólicamente, finalmente, Señor, sos vos el que estás haciendo esto. Sos quien estás tomando estas cosas, sos quien te estás haciendo cargo. Claro que David tenía que moverse, pero finalmente confiaba en que Dios haría lo que él no podía hacer. Es exactamente lo que Pablo está orando aquí. Oramos que Dios dirija nuestro camino. Ahora, esto está claro, no vamos a profundizar mucho en esto. Está claro que Pablo tenía estorbos y pedía que Dios lo hiciera, pero ¿cómo puede Pablo orar con tanta confianza? ¿Dónde radica la confianza para que Pablo pidiera esto? Bueno, observen lo que Pablo dice. El mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay 2 elementos importantes que yo quiero que notemos y que son imprescindibles para tener certeza en que Dios va a responder la oración. En primer lugar, Pablo dice que Dios es nuestro Padre. Esta es una de las verdades más hermosas que nosotros tenemos en la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento. 2 veces el apóstol Pablo lo dice a los romanos y a los gálatas, que ya no somos esclavos, sino hijos. Y Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos, Abba, Padre. Jesús reveló a Dios como un padre sumamente generoso para con sus hijos. ¿Qué hijo? Si su hijo le pide un pan, le dará una piedra. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. El apóstol Juan tiene una de las expresiones más preciosas del Nuevo Testamento.
mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Bueno, pastor, es un texto común, es una expresión común. Dios, nuestro Padre. Sí, pero la realidad es que muchas personas llaman a Dios su Padre y no entienden lo que esto significa. Dios es Padre de aquellos que son nacidos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Es decir, los hijos de Dios, Dios no tiene nietos. Los hijos de Dios no son hijos de Dios porque el padre de familia le dice a su hijo, ahora vas a ser hijo de Dios. Los hijos de Dios no son hijos de Dios porque nació en una familia cristiana. Muchas personas, yo he escuchado, ¿y cómo conoces el Evangelio? Yo siempre fui creyente. Dios es mi Padre. Yo siempre fui creyente. Yo nací en cuna cristiana. Pero esto no es verdad. No es posible. Y hay un detalle más, y esto es muy importante. Muchas personas que se autoproclaman hijos de Dios y llaman a Dios su Padre, tienen una relación o creen tener una relación con Dios, pero no les importa tener una relación con Jesucristo. Y escuche lo que dice el apóstol Juan. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Padre, tiene también al Hijo. Entonces, hay personas que dicen, Dios no me contesta, yo le oro a Dios como a mi Padre, pero nunca han tenido una relación filial con Dios porque nunca han nacido de nuevo, no han nacido en la familia de Dios, no pueden llamar a Dios, pueden llamarlo a Dios Padre, pero no es su Padre. Los judíos creían esto, los judíos creían que Dios era su Padre, los religiosos. Jesús le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Pablo podía orar con confianza que Dios podía dirigir el camino porque era su padre y era el padre de los tesalonicenses. Bien, alguien puede decir, perfecto, yo recibí a Cristo. Yo hice la oración de fe. Yo creí en Jesús. Y Dios es mi Padre. Bien, hay otra cosa más en la oración. Pablo dice, más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo muchas veces habla de Cristo, a veces habla de Jesús, a veces habla de Jesucristo, pero cuando Pablo dice nuestro Señor Jesucristo, aparte de que Pablo como judío estaba usando, y es una transliteración del Antiguo Testamento, el Adonai del Antiguo Testamento, poniendo a Cristo como soberano y Señor. Aparte de eso, él está hablando no solo primero que Dios es nuestro Padre, segundo que Jesucristo es Señor. Si Dios Padre habla de una relación, entonces el Señor Jesucristo habla de un señorío. Y nada es tan claro para los hijos de Dios como el señorío de Cristo. La Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y Lucas 6:46 Jesús dijo, no todo el que me dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Cuando la Biblia habla de Señor Jesucristo, habla de señorío de Cristo, y el señorío de Cristo habla de que Cristo tiene autoridad sobre nuestras vidas. Él dirige nuestras vidas. Obedecemos a Cristo, confiamos en Cristo. Creemos que es el Señor de nuestras vidas. Ya no nos pertenecemos. Somos sus siervos, somos sus esclavos. Vivimos para Él. No somos nuestros. Él es nuestro Señor. ¿Quién eres, Señor? Dijo Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas sobre el aguijón. Y Pablo desde ese momento comenzó a seguir al Señor Jesucristo y siempre en sus cartas se reconoció como esclavo de Jesucristo. Así que cuando una persona dice, bueno, yo oro, pero Dios no me responde. Primero, no sabemos si es hijo de Dios. Y segundo, quiero observar su vida, si su vida está bajo el señorío de Cristo. Si su vida está bajo la obediencia de Cristo. Si no está viviendo una vida cualquiera, como se le da la gana vivir.
Y ora el Padre nuestro que estás en los cielos y todo esto, pero su vida no refleja en absoluto una obediencia a Jesucristo. Bueno, Pablo está tan seguro que dice a ellos, Dios, el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, dirige nuestro camino a vosotros. Así que la primera cosa que aprendemos en la petición de Pablo es que Dios puede abrir el camino para obrar en su pueblo, y su pueblo son aquellos que tienen a Dios por Padre y a Cristo por Señor. En segundo lugar, quiero que observen que Pablo está seguro que Dios puede hacer crecer un amor que sobreabunde en la vida de ellos. Versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros con vosotros. Dios puede abrir el camino y Dios puede producir en su pueblo un amor creciente, tanto que los creyentes, como hacia todos, por supuesto, vamos a ver, tienen amor profundo y creciente conforme al modelo apostólico, porque Pablo dice, nosotros lo hacemos también para con vosotros. Ahora, pensando en ellos, Pablo ora por su segunda petición específica, y ya no tiene que ver con sus planes de ir a verlos. Lo primero sí, quiero ir a verlos, que Dios dirija, nuestro Padre, es nuestro Señor Jesucristo, el de ustedes y mío, queremos que Dios allane el camino. Bien, esos son mis planes. Pero ahora yo estoy orando por ustedes. ¿Cuál es el punto de esta petición? Pues está alineado con lo que el Señor Jesucristo enseñó en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Es un pasaje bien conocido. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ahora, es una petición razonable de Pablo y es una petición esperable. Porque lo que destaca a la iglesia de Cristo, los que tienen a Dios como Padre y a Cristo como Señor de sus vidas, es lo que no tiene otra religión. Es el amor unos por otros. Usted me puede decir, pero pastor, yo tengo unos amigos que son testigos de Jehová, o mormones, o católicos, o lo que sea, y hablan del amor. Los hindúes hablan del amor. Mahatma Gandhi hablaba del amor. Los budistas hablan del amor. El Islam habla del amor. No lo muestran mucho, pero hablan del amor. Pero sí. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia clave? Que no es que el cristianismo tenga amor simplemente, sino que 5 cosas, preste atención, del amor cristiano, bíblicamente cristiano. Tiene un modelo único, que es Cristo. Tiene una fuente sobrenatural, el amor cristiano. Dios nos amó a nosotros primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Ninguna religión tiene esto. Tiene una evidencia espiritual. Muestra que nosotros somos discípulos de Cristo. Tiene una profundidad redentora porque es un amor sacrificial. El mismo Dios que nos enseña a amar demostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y tiene un alcance radical porque ama a los que aborrecen a esa persona. Si amáis a vuestros amigos, ¿qué hacéis de más? Existen más de 30 unos por otros en el Nuevo Testamento. Perdonándoos unos a otros, orad unos por otros, etcétera, etcétera. Tanto positivos como negativos, ¿no es cierto? No os quejéis unos contra otros y todos estos. Pero por lejos, amarse unos a otros es el más repetido en el Nuevo Testamento. 1 Tesalonicenses 4:9, Romanos no los vamos a leer, Romanos 12:10,
2 Tesalonicenses 1:3, 1 Pedro 1:22, 1 Juan 3:11, versículo 23, capítulo 4, versículo 7, 2 Juan 5, todos estos tienen que ver con amarse unos a otros. ¿No es cierto que cuando hablamos de esto nos suena, sí, ya sé que tengo que amarnos unos a otros, tenemos que amarnos unos a otros? Pero cuando empezamos a mirar en la práctica, no parece que es tan real. Y no se olviden que cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, le está escribiendo a una iglesia que habían divulgado el Evangelio, que ellos no tenían que hablar en ningún lado, nada, porque ya los tesalonicenses lo habían hecho. Se habían apartado de los ídolos. Era una iglesia ejemplar, como vimos en el capítulo 1, hace un tiempo atrás. Pero Pablo está orando para que esto se haga más evidente en ellos. No es simplemente conocimiento de una verdad que está en la Biblia, como diciendo, ya lo sé, yo lo creo eso. Sino quiere que se haga evidente por medio de un crecimiento y una abundancia. Y habría que estudiar el tema a través de la Escritura, pero la verdad es que Dios produce el querer como el hacer. Es decir, nosotros entendemos que el Espíritu Santo ha sido derramado en los corazones de su pueblo y nosotros vemos mandatos en el Nuevo Testamento que pueden evidenciar que nosotros amamos al otro. Esto incluye cosas positivas como cosas negativas. Una demostración de amor puede ser no solamente un acercamiento, una demostración de amor puede ser una reprensión también. Y no solamente dentro de la iglesia. Dice, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Es interesante cómo parte de la Trinidad está visto aquí, porque Pablo ora al Padre y al Hijo, pero pide que le dirija a uno. Y luego sigue hablando del Señor Jesucristo, que los haga crecer y abundar unos para con otros. Y para con todos. La iglesia muestra su identidad amándose unos a otros, pero también para con todos. Crece hacia adentro el amor y crece hacia afuera. Es una iglesia que se ama y es una iglesia que ama a los perdidos. Y esto no se puede perder de vista. Porque la iglesia que no evangeliza, si no evangelizas en la semana, si no ves momentos para hablar con otros, algo no está bien. Y no es evangelizar por evangelizar. No es evangelizar porque yo soy cristiano y tengo que evangelizar. Es evangelizar porque los perdidos están sin Cristo. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que Pablo está orando por ellos. Y a la vez está diciendo, esto es lo que Dios ha hecho en nosotros también. ¿Se dan cuenta? Como también lo hacemos para nosotros, para con vosotros. Pablo es ejemplo de un profundo amor por la iglesia de Cristo y a la vez un ejemplo de amor por los perdidos para que sean salvos. No necesitamos profundizar mucho en esto para saber que Pablo amaba a la iglesia, tenía un profundo peso por la iglesia, pero a su vez era un evangelista. Estaba en todos lados predicando el evangelio, hablando de Cristo, predicando a las personas, siendo apedreado, siendo perseguido, pero quería, Pablo dijo en otra oportunidad, me he hecho a todos de todos para que de alguna forma salve a alguno. Ese es Sonelo, el que gana almas es sabio. Esa es la primera petición por ellos. ¿Y cuál es el propósito? Porque aquí viene la tercera y última petición. ¿Cuál es el propósito? Ustedes ven en versículo 13, ¿para qué? Y nos sorprendemos porque Pablo va a hablar de la santidad de la iglesia ahora. Pero la santidad de la iglesia es en mucho consecuencia de la vida de la iglesia en su manifestación de amor, porque está hablando de que el amor sobreabunde para adentro y para afuera para que esto pase. Y es la tercera petición. Pablo ora porque sabe que Dios es quien afirma corazones en santidad para el día final. Versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La tercera
Y última petición de Pablo por ellos tiene que ver con una esperanza que los mantiene alertas y una santificación progresiva y estable. Lo primero que vemos es, bueno, el deseo de Pablo es que la idea de estar afirmados es que estén sin moverse. Que estén sin moverse. Y la próxima palabra, que los corazones, y que habla que la vida interior, todo nuestro ser, voluntad, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestras emociones estén controladas. Pero por supuesto nos llama la atención la expresión irreprensibles en santidad. Y cuando uno lee irreprensibles en santidad dice, wow, chao, acá, evidentemente esto es para mí. Sí, es para mí, es para vos y es para mí. Pero lo que no debemos hacer es malinterpretar esto, porque irreprensibles en santidad no significa sin pecado. Pues si fuera sin pecado ya estaríamos en la presencia del Señor. Así que no significa sin pecado. Hay tres pasajes en el Nuevo Testamento que utilizan la palabra santidad como aparece originalmente, no en español, sino como aparece originalmente este sustantivo. Tres pasajes. Este es uno, y los otros dos pasajes, junto con el que estamos considerando, nos van a ayudar en esto para entender mejor cómo Pablo oraba por los tesalonicenses. Por eso vamos a considerar Romanos 1:4 y 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Juntamente con 1 Tesalonicenses 3:13 son los tres pasajes que usan la palabra santidad en este sentido. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4 habla de Cristo y en Cristo esa santidad fue obviamente perfecta. Su vida en la tierra estuvo marcada por una pureza absoluta y su resurrección confirmó quién realmente era, el Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero el otro pasaje se encuentra en 2 Corintios capítulo 7 y ese es interesante porque está más cerca de nuestra humanidad, por así decirlo. 2 Corintios 7:1. En Cristo era pureza absoluta. Pero miren lo que dice 2 Corintios 7:1. Dice, aquí, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Usted tiene que pensar que lo santo es santo y perfecto, así que perfeccionar la santidad tiene que ver con algo que ocurre en nosotros, en nuestra vida. En los creyentes la santidad es un proceso, es decir, están llamados a crecer en la santidad, eso es perfeccionarse en santidad. Entonces, el pasaje de 2 Corintios 7:1 y el pasaje de 1 Tesalonicenses 3:13, ambos tienen una idea. 1 Tesalonicenses 3:13, apoyado con el otro texto de 2 Corintios 7:1, nos enseña que eso ocurre hasta llegar a ser hallados irreprensibles en la venida de Cristo. Pablo ora que la iglesia abunde en amor para con ellos y para con los de afuera y que esto permita que la vida de santificación, que es acercarse más a la imagen de Cristo y alejarse del pecado, es una práctica constante, es un reconocimiento de la gracia de Dios en nosotros, es un abandono del pecado, es una confesión de nuestras faltas, es leer las Escrituras, caminar con Cristo, querer honrarle, querer crecer. La clave es que esa santidad no se desarrolla en forma abstracta. Es algo concreto, es algo que se ve. ¿Y cómo se ve el desarrollo de esa santidad? Justamente Pablo dice cuando los creyentes se aman unos a otros y aman a los impíos y les evangelizan. Dios usa el amor práctico hacia otros para formar el carácter de Cristo en sus hijos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo estoy orando que el amor de ustedes abunde para con todos, entre ustedes y para con todos. Nosotros lo hacemos así, para que Dios pueda estar perfeccionando una vida de santidad en ustedes, el carácter de Cristo. En otras palabras, Pablo oraba, y es por lo que nosotros debemos orar, para que el Señor los capacitara para vivir volcados hacia los demás, y así irían afirmando su carácter cristiano, de modo que pudieran finalmente presentarse irreprensibles delante de Él.
Es una esperanza que transforma. Hermanos, Cristo va a volver, es lo que va a decir Pablo, ahora lo va a mencionar. Ya lo mencionó en capítulo 1 y capítulo 2, ahora aquí en capítulo 3, en todos los capítulos de esta carta está mencionada la venida de Cristo. Pero Cristo va a volver y la forma en que nosotros demostramos nuestra vida de santificación no es únicamente viviendo una vida personal y privada, sino que demostramos nuestro amor hacia los otros, hacia su iglesia, hacia los impíos. Demostramos el carácter de Cristo. Y es lo que Pablo dice, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Cuando Cristo vuelva y nos presente delante de su Padre, una de las cosas que más esperamos que nos ocurra es que pudiera decirnos, Él amó como yo amé. Él amó como yo amé, un amor sacrificial. Vivió una vida semejante a la mía, la vida de Cristo, que nos amó hasta el fin. No vamos a dedicar tiempo ahora, sino más adelante en el capítulo 4 sobre la venida de Cristo, porque es lo que Pablo enseña allí, pero este texto puntualmente, el versículo 13, nos recuerda que Jesús va a volver y que los tesalonicenses y nosotros podemos corresponder a las palabras del apóstol Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo así como Él es puro. Eso es santificación. Una vida de santificación es una vida vivida a la luz de la eternidad y de que Cristo va a volver. No simplemente el cumplimiento de una responsabilidad. Así que cuando aconsejamos a otros, cuando usamos la palabra de Dios para guiar a otros, nosotros no podemos dejar de recordar en oración que solamente Dios puede dirigir y abrir el camino para que haya una respuesta, que Dios puede actuar en sus hijos porque son sus hijos, y que Dios pueda actuar en aquellos que le obedecen, que están sujetos a su señorío, y que las personas pueden abundar y crecer en amor para con los hermanos y para con los de afuera, teniendo una conducta, un andar en santificación creciente, sostenido frente a la venida de Cristo. Y esta irreprensibilidad es posible únicamente por medio del Evangelio. Así que, si en esta noche estás considerando tu filiación a Dios y la hayas fallida, que no podés llamar a Dios Padre realmente, y no podés llamar a Jesús Señor, porque la Biblia dice solamente podés llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Esto es, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si no es posible en tu corazón, hoy es el día de salvación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando sos hijos de Dios, entonces podés escuchar decir con el salmista, venid hijos, el temor del Señor os enseñaré. Si Cristo no es Señor de tu vida, si Dios no es el Padre de tu alma, de tu vida, nunca vas a presentarte irreprensible. Es la única forma en que los pecadores pueden ser irreprensibles delante de Dios. Es a través del arrepentimiento y el nuevo nacimiento, confiando en Jesucristo. Si lo hiciste, si Dios es tu Padre, si Cristo es tu Salvador y tu Señor, yo te animo a amar a tu prójimo y a amar a los hermanos, a amar a tu iglesia aquí en Roca, donde te congregues, amar a tu iglesia y también amar a los perdidos y vivir en santificación creciente para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos por estas verdades que nos enseñan a orar de una forma más puntual, más concreta, cuando enfrentamos situaciones de obstáculos, cuando no sabemos qué pedir por los hermanos. Aquí hay
claras peticiones, Señor. Abre puertas, abre caminos a las personas que están necesitadas. Pero, Señor, que crezcan en amor, que abunden en amor, que prediquen el Evangelio y que vivan en santidad. Esa es la preocupación que Pablo tenía por los tesalonicenses. Estaba preocupado por la fe de ellos y no era una ecuación difícil de resolver. Amen a los hermanos, amen a los perdidos y vivan en santidad delante de Cristo Jesús hasta que Él venga. Señor, qué sencillo es, pero necesitamos de tu gracia para hacerlo. Y pedimos que nos concedas esto en esta noche. Te pido por aquellos que están aquí que no tienen el Evangelio en sus vidas, que no tienen a Cristo, que no tienen perdón de pecados, que han llamado a Dios Padre, pero lo han hecho porque han tenido un lenguaje evangélico, pero nunca se han arrepentido de sus pecados. Tienen religión, pero no tienen relación. Que este sea el día de salvación, que puedan invocar a Cristo para que sea Señor de sus vidas. Oramos en el nombre de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Amén.